10, 11, 12. Era servicio siempre, ahora. Saludos amigos, hoy martes 22 de julio de este 2014 que será registrado a partir de ayer de los resultados finales de la 30ª convención del Partido Revolucionario Dominicano en recuerdo de quien fue nuestro gran amigo Noel Suberví Espinosa, un baraonero destacadísimo, un político de nivel, un legislador que no dejó manchas a su paso por el Congreso de la República y en otros puestos públicos. A partir de esa convención, nosotros estamos viviendo la mayor conspiración mediática que se ha realizado contra una organización política en los últimos tiempos. Grupos económicos y grupos de comunicación se han enlazado uno tras otro para tratar de demeritar a la actual dirección del Partido Revolucionario Dominicano, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y a su equipo, que está haciendo un honroso esfuerzo por salvar al Partido Revolucionario Dominicano, reconducirlo y convertirlo en una organización fiable, en una organización moderna, en una organización que practique la política de la manera correcta. Como se hace en estos tiempos, como hacen los partidos de las sociedades avanzadas, que no son motivo de constante dificultad a todas las políticas públicas, que no aprueban ninguna iniciativa, como lo hacen las autoridades que fueron desplazadas del PRD tradicionales, Hipólito Mejía y compartes, que no participan en ninguna conformación de política pública, porque no proviene cuando están en la oposición, cuando no proviene de sus iniciativas. Entonces, ese estilo de hacer innumerables huelgas, de estar mezclado con el bajo mundo, como hacen, y lo sabemos, dirigentes tradicionales del PRD, con el bajo mundo de los barrios marginados para mantener subvertido el ambiente, se asocian incluso con lo peor de la sociedad, con la criminalidad, cuando quieren provocar un ambiente de ingobernabilidad. Esa es la historia real. Esa es la práctica que muchos de los que usted ve dando lecciones de moralidad y ética en los medios de comunicación han ejercido por décadas, que está y va a desaparecer del PRD. Lógicamente, intereses de todo tipo se han estado moviendo, incluyendo poderosos grupos mediáticos que se han formado en el país de un momento a otro.
Ahí veo un SIN, que es un poderoso grupo mediático, que uno no sabe de qué manera pudo haber engordado a la velocidad que hoy muestra y con la solidez que hoy muestra. Ahí tenemos el grupo también de Santiago con sus medios. Todos esos medios, incluyendo otros de escritos, se pusieron en consonancia de propósito y han pretendido demeritar el proceso convencional, la 30ª convención que ayer dio su resultado. Según la comisión organizadora, se emitieron 233,000 votos, de los cuales 225,000 resultaron válidos y el señor Vargas Maldonado tuvo 87.9% de los emitidos, unos 198,000 votos, y Guido Gómez Mazara, que no ejerció, porque Guido lo que fue a violentar el proceso y a desmeritarlo, a eso fue. Ni siquiera ejerció el voto, obtuvo 15,600 votos. Hay un reportaje ilustrativo de una joven en el Listín Diario, que en el periódico El Caribe, Yanesi Espinal se llama, que dice, certifican los ejecutivos del diario, fue la que siguió todo el proceso convencional y lo ha seguido hasta ahora, que dice que Guido en ningún momento se movilizó, ni él ni su gente, para inscribir seguidores del PRD en el padrón. Acuérdense que uno de los pasos previos al montaje de esta convención fue abrir el padrón nuevamente para que todos los PRDistas de todo el país, ellos incluso abrieron oficinas, se reinscribieran para de esa manera limpiar el padrón del PRD de personas extrañas que, como todos sabemos y fue denunciado, le penetraron para influir en su proceso convencional. En total, lograron reunir un padrón de más de 500,000 personas, un padrón bastante representativo. Un partido que tenga más de 500,000 afiliados en este país es un partido de la primera línea, como lo ha sido siempre el PRD. Entonces esta joven dice que en ningún momento, en todo el proceso, el señor Guido Gómez Mazara se acercó a ninguna de esas mesas, ni él ni sus seguidores, porque además estaba siguiendo la línea del grupo de Hipólito y de quienes se oponen a la actual dirección del PRD de invalidar el proceso. Eso es lo que querían, a pesar de que él prosiguió allí, con resultados que algunos califican que no son exactamente los procurados o los beneficios que se pretendía Guido, porque algunos dicen que la presencia de Guido le dio a la elección de Vargas Maldonado los suficientes méritos de que hubo oposición. Lo único que fue con una oposición que no recibió suficiente respaldo, que solo recibió el porcentaje del 6.9%, el 7% de respaldo dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que yo quiero destacar es el grave riesgo que corren grupos de comunicación como el SIN y el CDN y otros más que se propusieron, y toda esa sociedad civil que está asociada a Participación Ciudadana, que dirige medios, que se propusieron demeritar el proceso del PRD. Es importante lo que está aconteciendo. Aquí hay grupos económicos poderosos que están detrás de todo esto, que han querido que en vez de el PRD con sus siglas y su historia, y ahora bajo otra dirección, bajo otra vocación de política moderna, de oposición constructiva, de preservación de la gobernabilidad, de participación y aporte en la conformación
de programas de desarrollo económico, social e institucional. Esa visión, esa perspectiva, que es la que está luchando por imponerse en el PRD contra la informalidad y la improvisación y los golpes de manos históricos que allí se dan. Esos grupos de comunicación que se han puesto al lado de ese estilo viejo de hacer política, que confían más en Hipólito porque fue el que se lo dio todo y el que les favoreció a algunos de ellos de manera especial, van a correr la suerte de ser apreciados ahora por una masa importante de la población dominicana, toda la que aprecia los símbolos, la historia del PRD. Y los que, situados fuera de esa parcela política, van a observar, el resto de la población, por tanto, van a estar observando la reacción de un pueblo contra la vocación que tienen grupos económicos que se han apoderado de los medios para tratar de conducir al país, incluyendo en el plano político, de imponernos su voluntad. Vamos a ver, esto es una experiencia interesantísima la que estamos viviendo. Una conspiración mediática se ha propuesto desbaratar los símbolos básicos que están en posesión de un grupo específico del PRD, que por cierto movilizó casi 250,000 personas en un ambiente de inseguridad en que Hipólito y Abinader se fueron del país porque sabían que todo estaba armado, que aquí iba a haber violencia como lo hicieron en todas partes, o procuraron hacerlo. Aún así, fueron casi 250,000 a votar. Aún así se registraron más de 550,000 personas en el padrón del PRD. Aún así, tenemos una conclusión, un nuevo presidente, un nuevo secretario general, nuevos secretarios directivos importantes de ese partido. Vamos a ver si la conspiración mediática, si es verdad que los medios de comunicación pueden imponer candidatos, o si la sociedad dominicana confía todavía en sus estructuras políticas tradicionales, históricas, que son las que han generado los cambios institucionales, económicos y sociales del país. Porque eso es lo que está... ¿Por qué ustedes creen que ahora los medios de comunicación son propiedad de los principales grupos económicos? Es porque ellos están botando su dinero y se exponen a no tener una respuesta, un beneficio a cambio. Sí, el beneficio es influir en la política. El beneficio es nombrar, decidir quiénes son los que van a ser los ejecutivos de la nación por vía de medios de comunicación, dándole un uso distorsionado a lo que son estas estructuras que debieran solamente servir de correa de transmisión entre los distintos sectores económicos que se mueven en la sociedad dominicana, pero no de conducción, no de manipulación, no de interpretación. ¿Cómo es posible que para los medios de comunicación fuera inadvertido que detrás de Guido, cuando estaba la turbulencia PRDista tradicional, que lo que querían era violentar el local nacional y repetir los hechos que Hipólito Mejía provocó y condujo personalmente? Esta vez ese personal, él mismo, estaba con Guido detrás de él. Y a eso fue Guido, hombre. Entonces eso no lo apreció los medios de comunicación. Eso no, porque no estaban preparados para eso. Estaban preparados para comportarse exactamente igual que como lo hicieron los acompañantes de Guido. Bien, lo que importa es que se lo digamos, que ustedes sepan que así es que se está manejando la cosa. Y lo segundo es que vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta, si es verdad que los medios de comunicación, porque eso es un intento, que lo están haciendo con el PRD en esta ocasión. Si eso prueba que es positivo, lo van a seguir haciendo con todos los demás y van a tratar de capturar a la sociedad dominicana por intermedio de estos medios,
y de los electrónicos también. Así que a las instituciones políticas tradicionales, a los líderes políticos, a los líderes sociales importantes, que tomen en cuenta lo que está aconteciendo, a la sociedad dominicana, que sepa diferenciar la forma como le quieren conducir y manipular su pensamiento. Porque lo que sí es cierto, que el esfuerzo que están haciendo el señor Vargas Maldonado y quienes les acompañan en el PRD, es uno de los mayores y más importantes esfuerzos de aportación a la política dominicana. Aportación, con riesgo, con dedicación. Y está ganando terreno a una velocidad que ustedes no se lo imaginan. Cada día más, gente joven, con calidad, sale de las líneas de trabajo y de los equipos de Hipólito y compañía y pasa al PRD. Ustedes lo están viendo, ya no queda mucho, ya no le queda mucho al señor Hipólito Mejía y a Abinader de los cuadros buenos, jóvenes, con visión, con responsabilidad, con deseo de incorporarse al ejercicio profesional de la política. Se están yendo a una velocidad sorprendente. Y ustedes verán que estarán procurando los puestos electivos más importantes con su partido, el Revolucionario Dominicano, que va a superar eso. Esos símbolos son demasiado fuertes. Están demasiado arraigados en la sociedad dominicana como para que un esfuerzo conspirativo de grupos económicos, poseedores de medios de comunicación, lo quiera deshacer, inhabilitar. Esa es la prueba a la que está sometido ahora mismo el PRD. Veremos entonces si esta también experiencia que está viviendo el PRD la aprovechan las demás fuerzas políticas existentes en el país para que se den cuenta que en la República Dominicana hay muchas formas de batir el cobre, que aquí no todo lo que usted ve en la vida pública está de buena intención, está cumpliendo fielmente el papel que dicen cumplir. Muchas veces son apóstatas que no creen en la democracia, en la libertad del pueblo, pero usted no ve a una asociación dominicana de generadores privados diciendo que cuando al Estado se le autoriza a invertir en generación se le está privilegiando. O sea, que los que deben ser privilegiados son ellos, el sector privado, que ese es el único que debe tener derecho a invertir en generación, para que ustedes vean cómo se está aquí, en este país, en este momento, interpretando los conceptos de manera absolutamente interesada. Buenos días, don Bolívar. Buenos días, don Moza. Buenos días. Es importante esa visita del señor Rompuy. Estamos en el centro mismo de la atención mundial. Noto que Pedro está bastante alterado, mejor, no es mejor, se siente bien, vigoroso, hablando con fuerza, se mueve bien. Sí. Gracias a uno. Gracias a Dios, gracias a uno. A unos calmantes que agarraron. Porque él no el estaba, asiático está presionado todavía. porque ese nervio lo tenía. Sí, pero lo que pasa es que si no te da dolor, tú recuperas, pero eso está sedado, sedado. A la espera de que unas inyecciones que me pusieron, vuelvan y fortalezcan unos nervios que están en la columna vertebral, que se deshidrataron. Oiga usted, parece que por la vejez. Parece. Bueno, pero te veo muy... Sí, te das cuenta, eso es bueno. Muy animado. Verlo así. Más que animado, muy virulento. Bueno, esa es su naturaleza, él es así. Que parece que retornaste a tu normalidad. Exacto. Bueno, como Pedro acota al final, aquí está el presidente del Consejo Europeo, es decir, el jefe político de la mancomunidad política y económica que se conoce como Unión Europea. Y así es. Que es Hernán Van Rompuy. ¿Cómo es? Van Rompuy. Sí. Como que se va a romper. Se va a Sí, romper. ese mismo, sí, el que se Por va a algún romper. sitio se Van va a romper. Rompuy Si se tú va a quieres, romper. puedes decir el que se va a romper. Sí, Van Rompuy, quien Van Rompuy. hoy en Punta Cana, paradisíaco lugar turístico de la República Dominicana, va a sostener un diálogo tripartito. El presidente Danilo Medina, el comisionado de la Unión Europea
y el presidente de Haití, Martelly. Martelly le gusta mucho Punta Cana. Ay, le encanta. Él no quiere venir por este lado, ¿no? Igual cualquiera, eso Y es en bonito. ropa de playa, Es que eso siempre, es bonito tú ahí. ves. Ser rico no es malo nada. Sí, ser rico no es malo, no. El hombre no está por venir. Y le dijo a los accionistas de Punta Cana, yo quiero esto mismo en Haití. Sí. Pero Más tal pequeño, dije, en escala menor, claro, pero pongámoslo en Haití. De una vez le dijeron, vamos a invertir 200 millones de dólares en Haití. Eso da una idea de cuál debe ser el tipo de relación Sí, así República es. Dominicana Así con es, Haití. así es, Cuando inversionistas dominicanos así es. y extranjeros que ya están asentados en Punta Cana deciden y están en disposición de invertir 200 millones de dólares en playas de Haití. Entonces, por ese lado nosotros tenemos que ver. Cuando Pedro estaba hablando, yo digo, bueno, es que hay dos mundos. Ese mundo del que Pedro se estaba refiriendo, de la violencia, de la intransigencia y racionalidad política y de ver los intereses económicos por vía de la vendetta política. Y el otro mundo, que es el mundo que la mayoría de los dominicanos quisiera caminar, que es el mundo de las cuentas nacionales. Es decir, nosotros vigilantes de las cuentas nacionales junto al gobierno que esté de turno, es decir, cómo marcha el tipo de cambio, cómo marcha la provisión que tenga el Banco Central en moneda fuerte, cómo marcha la inversión, cómo marcha la inversión extranjera en la República Dominicana, especialmente en áreas que se están desarrollando, áreas mineras, el turismo mucho más, cómo marcha Los compromisos de pago de deuda de principales intereses. Sí, que ahí están en el presupuesto que nunca se han dejado de pagar, que nunca le han mandado una notificación al gobierno dominicano de que se vence una deuda no paga. Nunca, desde el año 2004 hasta ahora. Nunca, y nunca quiere decir nunca, no alguna vez, nunca. En ningún mes. Es decir, el pago del servicio de la deuda externa se ha cumplido satisfactoriamente en los últimos 10 años. No digo antes porque antes se renegoció la deuda, se renegoció todas las deudas y en agosto, mucho antes de agosto, cuando tomó posesión el presidente Leonel Fernández en el 2004, hubo que el Fondo Monetario, Banco Mundial y otros organismos multilaterales aceptaron como ministros ya a los ministros que designó en el área económica el presidente Fernández para que fueran, antes de juramentarse como presidente, a renegociar deuda. Y los viajes que se dieron a Washington, ida y vuelta en la avenida Pensilvania, en la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional fueron incontables. Entonces hay dos mundos aquí. De repente ya nosotros no estamos hablando de la calidad del salario. De repente no estamos hablando de redistribución del ingreso. De repente no estamos hablando de la humareda que se quiso y que se ha querido ocultar todo el andamiaje económico del país con respecto al supuesto endeudamiento desbordado que tiene el gobierno, que aquí nos hemos muy humildemente encargado también de despejar, establecer cuáles son los parámetros reales de la deuda dominicana, la deuda pública dominicana. Aquí no queremos hablar, es la verdad, de reorientación del gasto público. Aquí todavía se está hablando de que hay dispendio de gasto público. Aún con la experiencia del primer trimestre del año 2013, cuando el gobierno se apretó los pantalones hasta casi asfixiarse, con un crecimiento de la economía apenas de 0.3%. Y cuando el gobierno se desamarra, valga el término, en el segundo trimestre la economía creció 6% en el segundo trimestre. Y cuando el presidente toda la semana sale y conversa y asiste a sectores organizados, porque otra cosa no se dice. El presidente está saltando charquitos, dice la sociedad civil, no lo dicen las iglesias evangélicas ni el Vaticano. Ese era el discurso. ¿Qué es lo que hace el presidente en esos montes por ahí saltando charquitos? Bueno, promoviendo la sociedad organizada, organizando la sociedad de atrás para adelante, valga el término. Cuando usted agarra asociaciones de productores de tales o cuales, en el ámbito pecuario, en el ámbito agrícola, en el ámbito agroindustrial, en el ámbito artesanal, en el ámbito comercial,
en el ámbito del emprendurismo. Y cuando usted le dice, ¿qué usted ha hecho? Bueno, poco a poco le hemos colocado 11.000 millones de pesos. Ajá, sí, poco a poco nos han proporcionado 50.000 nuevos empleos. Ajá, esa es la redistribución del ingreso donde no hay. Eso repartiendo panes y peces en un presupuesto que se ha pretendido, que de 6.6, que era el déficit, producto, ya eso lo hemos explicado en otras ocasiones, de la crisis que originada, recrudecida en el 2008, que se prolongó hasta 2013 crudamente y que todavía persiste. A pesar de ese, que se pretende que ese déficit sea cero en el año, ¿tú sabes cuándo? Dentro de 2 años nada más. O sea, que tú llegues a aprender a no comer. Y cuando tú no aprendes a no comer, te queda morirte de hambre. Porque el déficit cero en un país como este, el déficit cero no lo tiene ninguna economía del mundo. Ahora, el gobierno sí, bueno criticarlo por eso, ha aceptado ese planteamiento que es una camisa de fuerza, decirle, el problema es el gasto. El problema es de ustedes que están gastando mucho. El problema no es que no está grabado el capital, la rentabilidad, la alta rentabilidad. El problema no es concentración de capital. El problema no es que las 12 o 13 familias más importantes del país han multiplicado por mucho sus riquezas durante los últimos 10 años. No, no. El problema es que ustedes están gastando mucho, dándole leche y cosas y pagándole electricidad y gas a un sector que representa 4 millones de personas como universo, y de los cuales solo se ha podido atender a poco más de 1 millón, 2.5 millones. Sí, porque estamos ahí los que tienen seguro de salud. Pero de manera tímida también, Pedro. Nos queda 1,5 millones de pobres las transferencias, sin contactarlo todavía. Las transferencias que desde el gobierno se dan le llaman las Naciones Unidas, a esa población vulnerable, quiere decir falta de comida, falta de vivienda, falta de salud, falta de una cosa que ya en Europa hace 500 años, quizás más, que ya está en todas las constituciones del mundo europeo, para poner uno, que es el derecho al ocio. Pedro, el derecho a tú beberte un pote, ese es el derecho al ocio, el derecho a tú divertirte, porque tú eres un ser humano. A un río con un pote en el traje de baño y estar ahí, el derecho, hasta eso. De un obrero, de un trabajador agrícola. No mantienen, entre ellos está Pedro, los politólogos, en este caso, que seguido se comió que si yo qué, que seguido que si el otro, que si yo cuánto, que si y no. Esa es la conspiración. Y obligan al presidente y al gobierno a decir, no hay reforma fiscal, porque ya vienen las elecciones. Después de las elecciones, los primeros 2 años no hay reforma fiscal y los últimos son de elecciones, y nos mantendremos con la misma cantaleta de que los políticos son responsables de todas las desgracias porque se roban los dineros y porque gastan de más. Y esta administración del presidente Danilo Medina, si no hubiese otra, ha demostrado que el asunto no es por el gasto, el asunto es por el ingreso. Que no hay manera de que la gente, de que se permita que se le explique a la gente como le estamos diciendo. Todo es, los políticos se están robando. Póngase ustedes, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Suponga que sí, que los políticos en la totalidad, o que la excepción sean los decentes y que la totalidad sean unos delincuentes. ¿Cuánto hay que robarse en 4 años para poder ser responsable de toda la miseria que tiene el pueblo dominicano? ¿Cuánto hay que robarse? ¿Cuánto hay que robarse? Por ejemplo, si un político se roba 10 millones de pesos, exactamente impide que el presidente de la República en una semana otorgue eso en préstamo a una comunidad organizada rural. ¿Verdad? Sí. Suponte, ¿cuánto se tiene que robar del presupuesto? ¿Cuánto? El 10%. ¿Cuánto es el 4% del presupuesto de la República? 117.000 millones de pesos. ¿Ustedes creen que todos los políticos juntos delincuentes en un año se pueden robar 117.000 millones de pesos? ¿Se lo pueden robar en 10 años? ¿Cómo se lo roban? ¿Dónde lo colocan? ¿Debajo de un colchón? ¿Cómo? ¿Todo el mundo? No. Sí, hay corrupción, hay macuteo, hay qué sé yo cuánto, sí, uno se lleva esto. No. Otra cosa es que se aprovechen de las ventajas que da el poder. Que contrata por aquí, que yo todavía contrata por allá, pero de los dineros de los ingresos, por allí, que una cosa está de esto, que sí, que yo tengo
10, 20 Eso es, millones de porque eso es lo que pesos, hace, eso que es lo me que hace el he político. logrado ganar con lo que me dieron Sí. de por ciento, qué sé yo cuánto, que esto y lo otro, y yo soy rico con 50, 100 millones de pesos, lo cual es contra el derecho, y deberían estar presos todo el que haga eso. No estamos hablando de eso. Ahora, lo que usted no me puede decir a mí es decir, ustedes están mal porque se roban los cuartos. No, nosotros estamos mal porque no tenemos dinero para invertir, que es distinto. Entonces, sí, vamos a hacer acuerdos. Nosotros robamos menos y ustedes aportan más. Y pagan más. ¿Tú Más entiendes? impuestos. Entonces, el problema es que a la sociedad dominicana tenemos que entrar hacer un esfuerzo para que seamos más racionales. Así mismo. El presidente Danilo Medina no puede hacer más nada que decir lo que está haciendo. Tienen estos 20 millones, devuélvanlo, que ese dinero no es mío. Pero devuélvanlo, porque en el FEDA le dicen, presidente, si no nos entra ese dinero, la próxima semana usted no va a poder colocar los Interés otros. de 5%. No. Y a 4.5, pero Eso es el reciclaje. Eso permite reponer el dinero. Eso es el reciclaje de un dinero que no alcanza ni para caerse muerto en términos de inversión pública, Pedro. Bueno. Sí, no, porque no. Lo que pasa es que hay que decirle a las 15 familias del país que tenemos que cambiar las reglas de juego, que ya no podemos decirle, sí, en la próxima reforma fiscal le vamos a poner un 2% más al ITEBI, o no, vamos a rebajar el ITEBI. ¿Cuánto está? 18, vamos a ponerlo en 15, pero vamos a ponérselo a todo el mundo, que el bacalao, el arenque, la harina, que se quede, el chapote, todo el mundo tenga ITEBI, porque eso es transparencia. No, un momentito, vamos a averiguar cuál es la rentabilidad de las grandes inversiones que tiene el país, lo que ocurre en toda parte del mundo, y vamos entonces a poner impuestos a eso también. Para que si yo no tengo derecho al ocio, que es un derecho constitucional en todas partes del mundo civilizado, por lo menos usted se rebaje una de las 2 vacaciones que tiene al año y vamos a repartir entonces también sacrificios. Así es, así es. Entonces, eso es muy importante, es lo mismo que todos los economistas que se van a los mejores resorts de la República, pero que por televisión tienen un lenguaje de miseria. Este pueblo se lo está llevando. Aquí pronto vamos a caer en la insolvencia, y desde que sale dicen, caramba, yo me voy para Carcana ahora, voy a pasar con mi Pero familia. eso es verdad, lo que estás diciendo. Pero claro, y Y tú van a lo los ves, mejores restaurantes. ese mosquito de la chikungunya Nunca le llega. Nunca no le va a llegar. Entonces, cuando están en televisión, es así que hacen, miren, entienden así, ¿sabes? Entonces hacen así, ponen así. Esto está, yo presumo que estamos al borde. Dijo uno de los ricos más grandes del país, que es uno de los precandidatos, nuestro amigo Abinader. Familia con grandes inversiones en el ámbito de la educación superior, de la industria, de la que sé yo cuánto, del turismo y de todo. Aquí va a haber un estallido social. ¿Qué? Oye. No sea pendejo. ¿Tú crees que podemos tener en eso? No, de ninguna un manera. estallido social. Sí. Y si hay un estallido social, mi querido amigo, primo de Pedro y apreciado amigo mío, ¿qué le va a pasar con su fortuna? ¿Qué va a pasar con la OIM? ¿Qué va a pasar con todo? No va a haber ningún estallido social porque aquí no están dadas las condiciones económica, política, y para que haya un crash de ninguna naturaleza. Ni siquiera cuando se produjo la crisis más grande del mundo financiera en los últimos 80 años, la República Dominicana se vio al borde de nada, porque los gobiernos actuaron con innovación, con actitudes. Este país lo que requiere es que sus cuentas nacionales, que si yo tengo 10 pesos, no esté pendiente a que los otros lo tienen en Miami, y andan con una salidera y entradera de capitales, y los míos están señalados a cómo se va a degradar el peso frente al dólar. Entonces yo necesito que Héctor Valdés Alviso, el gobernador del Banco Central, me cuide mi chelito. Yo necesito que el presidente me cuide mi chelito. Y así es que estamos todos los pequeños comerciantes, todos los industriales, la clase media. Por tanto, yo lamento decirle a Pedro que su perorata de hoy, con toda la razón en el fondo, es justamente lo que quieren estos sectores, que estemos en eso. Enseguida le entró a pedrada a alguien o no, o si que no, el problema son las cuentas nacionales, vamos a discutir eso. Lo que tú dijiste a lo último, Pedro, antes de que tú me quites la palabra, el problema que dice en la Cámara de Diputados, que fueron los dueños del sector eléctrico, vamos a decirle así, los operadores y los dueños, los que le han sacado miles y miles y miles y miles de millones de dólares y de pesos al sector eléctrico, a decirle que le impidieran al gobierno generar electricidad. Óigame. En eso es que tenemos que estar hablando, Pedro, no te lleves, Pedro. Sí, tú tienes razón.
Buenos días, don Mozart. Buenos días, señores. Me pasé otra vez. No, pero no. Está en la Don onda Héctor no puede venir porque está en los asuntos de entrega. del canal. De entrega del Canal 3. Ese es más difícil que el canal de Panamá. ¿Y el Canal de Panamá? Ay, sí, yo Puede entiendo, venir sí. don Héctor por eso. Bueno, miren, señores. El señor Van Rompuy. Rompuy, que es el de la Unión Europea, Sí. dijo cosas interesantes que yo pienso que vale la pena resaltarla, porque aunque vino lo mismo que el otro y que los otros, este dio algunas señales de que yo entiendo que son importantes tomar en cuenta ahora que en el país se deberán producir decisiones importantes que tienen que ver, van a tener que ver necesariamente con el presente y el futuro del país. Hay que decirlo, o sea, esa es la realidad. Dice el señor Van Rompuy que la Unión Europea se siente complacida, muy complacida, con la ley de naturalización que promovió el presidente Danilo Medina y que ha recibido el respaldo prácticamente de todo el mundo, porque esa sí fue una ley consensuada. O sea, llegamos a un momento en que cuando se discutió ese proyecto, el presidente Danilo Medina conversó con todos los sectores envueltos y logró que al final, con algunas diferencias, pero no del todo, no, que pudieran cambiar la naturaleza misma del proyecto, pues se consensuó y se logró que ese proyecto se convirtiera en ley. Dice, si el señor dice que la Unión Europea está de acuerdo y que se siente satisfecha con eso, yo pienso que a Van Rompuy debemos tomarle la palabra. Claro. Él se siente complacido con eso y dice que la Unión Europea se siente complacido con la ley. Perfecto. Pero al mismo tiempo, junto con eso, dijo algo importante también. Dice que la Unión Europea se compromete a iniciar de inmediato un proceso de inversión masiva de recursos en Haití para ayudar al proceso de desarrollo de Haití. Y de alguna manera, digo yo, interpreto, hacer lo que nunca han hecho, como deben hacerlo, reconociendo incluso que la República Dominicana sí fue una nación que reaccionó como debió reaccionar de inmediato ante una de las estelas de catástrofe que ha vivido esa nación vecina, que fue en ocasión del terremoto del 2010, cuando la República Dominicana se echó encima, estuvo con Haití y aportó incluso más allá de sus posibilidades para estar al lado de esos vecinos. Y el señor Rompuy lo reconoce y dice que la Unión Europea ahora va a iniciar un proceso de inversión masiva en Haití y va a promover inversiones importantes de la colectividad internacional a favor del proceso de desarrollo haitiano, que es lo que se ha estado reclamando desde hace mucho tiempo, que no se pretenda dejar a la República Dominicana el fardo de todos esos problemas que sacuden a Haití desde muchísimos años y que no han tenido la respuesta de esas entidades y de esas naciones poderosas, que hoy uno las ve y se sorprende de cómo gritan, lloran y dicen que Haití hay que ir y que hay que despojarse de cualquier tipo de actitud e ir en su ayuda. O sea, yo pienso que tomando esos dos elementos que acaba de señalar el presidente de la Unión Europea, creo que el presidente de la República y todos nosotros debemos tomarle la palabra. ¿De qué manera? Bueno, ojalá pueda salir de la misma manera que salió una ley de naturalización consensuada, que salga un proyecto, un reglamento consensuado de la misma manera. Y como lo importante, lo más importante, lo básico es la ley, y la Unión Europea dice que está completamente complacida con la ley, bueno, pues acojámonos a lo que dice la ley
y planteémonos un reglamento que vaya en consonancia con la misma. Y así vamos a estar tranquilos todos, incluyendo a la importante Unión Europea, que acaba de decir que está de acuerdo con la ley de naturalización. Eso es lo que pienso con relación a ese tema. Pedro hablaba, dice Orión, que uno no debería gastar tiempo y reflexión en la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que sucede con esto es que el PRD, o sea, que la entidad denominada el sistema de partidos de la República Dominicana, es sobre esa base que descansa la democracia dominicana y deberá seguir descansando sobre la base de los partidos. Y el Partido Revolucionario Dominicano es una entidad importante, fundamental dentro de ese sistema, el PRD, como lo es el Partido Reformista y las demás entidades partidarias del país. Pero claro. El Partido de la Liberación Dominicana y todas las entidades debidamente reconocidas que trabajan cotidianamente en función de lo que manda la ley en el país. Entonces yo pienso que es importante siempre darle seguimiento a lo que pueda acontecer en determinadas entidades partidarias, ver cómo andan las cosas. Como dice Pedro, yo pienso que el PRD acaba de pasar por otra prueba importante dentro de su muy agitada y convulsa vida, históricamente, acaba de pasar por otro momento, uno más. Incluso los incidentes de ahora, y que han levantado toda una polvoreda, se quedan pequeños frente a la acción aquella encabezada por Hipólito Mejía, sombrero y brazo en alto, puño en alto, donde fue y tomó por asalto. Con un grupo de hombres armados. Y fue y tomó por asalto aquello, donde le dieron un tiro a un reportero, a un camarógrafo que todavía quedó con lesiones y nadie dijo absolutamente nada. ¿Ustedes lo recuerdan? Entonces yo lo que digo es, lo importante es que sepamos que el PRD es una entidad que hay que preservar, que hay que tratar de preservar. Y pienso que ciertamente el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y todo el que ha estado con él está haciendo lo que hicieron otros anteriormente, bueno, tratar de preservar su entidad. Y lo están haciendo de esa manera, procurándose espacio, buscando nueva gente que se incorpore y dándole paso a una división que es una realidad y que lo que ha hecho es ya formalizarse, una división del partido. Ahora yo quiero decir algo. Si hay alguien que le ha hecho daño, mucho daño al PRD, ha sido la rémora de la sociedad civil, de la denominada sociedad civil y su gendarmería mediática. Nada le ha hecho más daño al PRD que eso. Nadie. Y fíjense que ciertamente el liderazgo tan fuerte de Leonel Fernández, la competencia, la capacidad que ha demostrado ese comité político del PLD y esa maravillosa obra de gobierno que lleva a cabo, que ejecuta el presidente Danilo Medina, eso es un gran obstáculo para cualquier aspiración opositora. Cuando usted une esos elementos, ese liderazgo aposentado en el PLD y esa forma en que esa gente se mueve, cómo se manejan, cómo proyectan los procesos y cómo articulan estrategias y tácticas que lo llevan a éxito como el que han levantado en las últimas 5 elecciones que han ganado en forma consecutiva, entonces usted dice, bueno, frente a eso es difícil que pase una opción opositora. Ahora, pero si a esa acción opositora usted encuentra que se ha puesto a descansar en el colchón mediático y hacer lo que hizo Guido, por ejemplo ahora, que en vez de ponerse a trabajar, y lo que hizo Hipólito y los otros, esa gente en vez de trabajar en función de trabajar con las bases, manejarse con las bases, cumplir con los procesos legales, con los procesos estatutarios, si en vez de hacer eso, o sea, trabajar
que eso era lo que tenían que hacer, ¿a qué se dedicaron? A creer en esos nichos mediáticos que como ellos saben que ellos estornudan y entonces al estornudar saben que se lo van a ampliar, lo van a amplificar a ese pobre Guido Gómez Mazara. Hubo un periódico, uno de esos periódicos, el grupo que está más comprometido con esa causa, oye, que Guido decía cualquier cosa y le sacaba 6 columnas en portada arriba lo que decía Guido. Óyeme, y lo llevó a una situación que Guido se creyó que realmente él podía tener alguna posibilidad, sin trabajar, de llegar a ser presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y le abrieron todos los espacios y lo llevaron y comenzaron a cortejarlo y a decirle que él era una maravilla y que él estaba en condiciones y que él iba a ganar con 80%, que Miguel Vargas no tenía posibilidad. Y él se durmió ahí en esa conspiración. Y entonces este joven talentosísimo, que es Guido Gómez Mazara, con la posibilidad real de ir, aunque fuera a sacar un voto, pero de ir a una contienda sin esa rémora, una rémora, oigan lo que les voy a decir, que la gente no termina de entender eso. Los únicos que han entendido eso son la gente del PLD y por eso ganan. Esos grupos mediáticos no ganan una elección. Nunca han ganado una elección. No la ganan. No la ganan por la petulancia, por la soberbia, por la manipulación, por la forma grosera en que plantean las cosas, porque incluso muchos de ellos que son maestros de la comunicación atropellan la comunicación en procura de esos intereses y los ve ustedes ahí ya desfigurados, léanlo para que lo vean, completamente desfigurados, porque si por lo menos dijeran lo que son realmente, pero son farsantes, pero muestran el refajo, ya nadie cree en ellos. Miren ahora, acaban de levantar politólogos, pero ¿cuáles politólogos están diciendo, vaticinando que el PRD de que ya se terminó? Rosario Espinal, anda para el carajo. Pero Rosario Espinal forma parte de toda la gendarmería que se ha dispuesto a agarrar el liderazgo de Leonel y pulverizarlo, y han fracasado. Tocarle ese silbido de serpiente a Danilo Medina para que salga de lo que está haciendo, que lo está haciendo maravillosamente bien, que es ejecutando su programa de gobierno en forma maravillosa y manteniendo y preservando la unidad en su partido y siendo respetuoso con la gente, y quieren desviarlo de ahí, no han podido tampoco. Entonces le marchan a Miguel Vargas Maldonado. ¿Y qué resulta, señores? Que muchos estamos sorprendidos, yo soy uno que estoy sorprendido con la forma en que Miguel se ha estado comportando. Porque mientras están, él sabiéndose que le están disparando de todos lados, ¿qué ustedes creen que ha tenido que hacer? O sus neuronas están al más alto nivel, defendiéndose y haciendo y entrando al entramado, ¿cuál? Al institucional. Ha cumplido con todos los procesos legales y está, mírenlo ahí, está cobrando por eso, está ganando todos los procesos internos, lo está ganando y está avanzando. Y cuando la gente lo sopesa bien, que ve bien y tranquilo, sin esa incursión de esas rémoras mediáticas que han acabado con el PRD como pretenden acabar con el PLD. Lo que pasa es que ahí no es fácil, ahí con ese comité político no hay forma de marcharle a esa gente, esos PLDistas que no creen en otra cosa que no sea en la unidad. No es verdad que han abandonado los principios bochistas, porque yo le voy a decir una cosa, la unidad y la disciplina son básicos dentro de los principios que enarboló el profesor Juan Bosch. Y el respeto a esa pirámide. No, hay que respetar los espacios, respetar los organismos. Y eso lo hacen los PLDistas, miren, desde el más grande hasta el más pequeño. Por eso están en el poder y por eso luce, lo dice la propia Rosario, y se lamenta el pobre Juan Bolívar Díaz. No hay forma de detener, pero no es a Leonel, diga, no hay forma de detener a Leonel, no hay forma de detener al PLD. Así que Guido ahora, ese 7% es maravilloso, asúmelo, estate tranquilo, pon prudente distancia de esas rémoras mediáticas y entonces compórtate como el opositor al interior del PRD,
de Miguel Vargas y comienza a fomentar ahí y comienza a cambiar, a darle una demostración al país de que tú has cambiado y que ese talento que tú tienes, tú lo vas a poner al servicio de tu partido, pero de forma correcta, no en forma tumultuosa y como ha sido y es lo que se ha venido fomentando en el viejo PRD, que encabezan perfectamente bien, no solo Hipólito Mejía, sino también Milagros Ortiz Bosch y Tolentino Odí y Alburquerque. Eso es más de lo mismo, todo eso. Así que sepárate un poquito de ahí y comienza a trabajar en tu partido, que tiene un futuro brillante en el seno de una gran organización, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Muy bien, vámonos entonces, señores, de inmediato para nuestra sala de entrevista. Leonel Carrasco va a ampliar muchas cosas que ha dicho en la prensa escrita sobre el avance de la segunda línea, le dicen línea B, línea B del metro de Santo Domingo, que ahora es el metro del Gran Santo Domingo. Vámonos con Pedro Cava. Adelante, Pedro. Gracias, Orión, gracias, Mozart, porque, como ustedes saben, este espacio ha sido, desde el inicio mismo, Diario del 4, ha estado al lado de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y de la ejecución de sus obras básicas, las 2 líneas de metro, más una tercera, que es una tercera etapa de trabajo, independientemente de que se le llame tercera o no, es una tercera etapa de trabajos que, por cierto, saca el metro de los linderos del Distrito Nacional y ya lo convierte, con esta obra que ustedes están realizando, en una obra de la metrópolis, del Gran Santo Domingo. Una cosa extraordinaria que va a repercutir por toda la vida en la República Dominicana. Buenos días, ingeniero Carrasco. Entonces, háblenos de cómo marchar las cosas de aquel lado. Sí, muy buenos días. Sí. Bueno, tengan todos ustedes, los televidentes y todo aquí el staff. No se conforta muchas veces oyendo comentarios que realmente lucen meridianos, que dan en la diana, que no lucen tampoco hacia apuntar a un flanco, sino a la diana, ¿no? Y eso es bueno, sí. Gracias. Mire, don Pedro, ayer nosotros tuvimos la visita de varios distinguidos comunicadores y hablamos con todos ellos de los avances de la obra, y como hablamos quizás inextenso, pues bueno, nosotros tratamos ahí de explicar, como salió en el periódico El Caribe, en su primera portada, en la parte del pie, los avances que nosotros tenemos. Nosotros estamos todos allá en la OPRE entusiasmados con los trabajos que estamos haciendo, porque vamos avanzando. Decía el fenecido expresidente, el doctor Joaquín Balaguer, que las obras, cuando van sepultadas, como que el pueblo no la ve, ni la disfruta. Eso nos pasa en algún momento a nosotros en la OPRED, que trabajamos por debajo de las principales vías, sí. Y entonces eso hace a uno ser lógicamente escéptico en algunos momentos. ¿Cuántos metros ya han perforado desde en la punta, digamos, sur de trabajo allá, sí, en la avenida Vicente de Paúl, cerca de la carretera Mella. Cerca de la carretera Mella. Sí. De allá para acá, ¿cuántos metros han perforado ya? Nosotros hemos perforado ahí alrededor de 180 metros, pero por el otro lado. Exacto, que es la otra. Sí, la otra cara es de la entrada de los Tres Brazos. Hasta apuntando a Megacentro. Apuntando a Megacentro. Por ahí distamos ya de la Fernando de Navarrete, que queda. ¿Cuántos metros más o menos? Ahí estamos distando 220 metros ya. 220 por un frente, más 180 por el otro. Sí, son casi medio kilómetro que tenemos. Pero lo que restaría es medio kilómetro más. Sí, para empalmar. Para empalmar a 2 estaciones, a la de Megacentro, por ese lado, sí, y del otro lado a la que está en la avenida Fernando de Navarrete, sí, que es una avenida principal de Los Minas, que lo cruza por el medio y cruza hacia Santo Domingo Norte por el puente de la Barquita. Esa avenida pasa por Invivienda Santo Domingo también,
Es una arteria muy importante de Santo Domingo Entonces, Este, norte a sur. de la cabecera oriental del puente de la 17 hasta la entrada de Mendoza, que es donde concluye la línea. ¿Qué extensión hay por tierra? Por tierra deben de haber 3 kilómetros 3 aproximadamente. kilómetros. Sí. O sea que nos falta un buen trecho todavía por perforar. Lo que pasa es que esos trabajos que estamos haciendo ahora son trabajos que lo necesita las líneas, por cuanto hay que dejarlo preparado una vez terminada la obra, para que el sistema que uno está brindando de transporte y de servicio, pues no se vea en un momento dado paralizado por el hecho de que uno tiene que continuar los trabajos. Por eso nosotros tuvimos que seguir igual brindando el servicio de operación en la línea 1 y no nos hemos parado jamás en esa operación, por cuanto hemos tomado las previsiones del lugar para que cuando se vayan acoplando tramos, pues nosotros no parar el servicio. Eso es lo que pasa ahora ya en la Vicente de Paúl, que tenemos que dejar preparado esa continuación de esa línea que baja de Fogar por debajo de Maquiteria, por debajo de Isabelita y llegando a la proximidad del Acuario Nacional en la Avenida España. Eso en el futuro, esa línea le va a dar servicio a toda esa comarca de por ahí. Luego, en la continuación, en la antigua carretera Mella, se llama Boulevard Pedro J. Lama, pues nosotros tenemos que dejar preparado esas 2 gigantescas estaciones, que lo estamos ya casi por hacer, para que una debajo de otra, entonces en el futuro, cuando se vaya a hacer la línea que va hacia San Luis, el metro no tenga que detenerse. Por eso es que estamos haciendo un trabajo apegado a las restricciones y a las demandas internacionales que ellos ponen como punta de partida, que cuando uno está haciendo ese proyecto tiene que pensar en el futuro, no pensar con una mente chica, sino darle un servicio a la provincia de Santo Domingo, abrazar los ejes de la ley 1-12, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sí. Y entre los ejes que nosotros tenemos ya a mediano y largo plazo, nosotros tenemos ya previsto eso. Lo que usted está planteando, interesantísimo, sí. Porque esa visión de futuro es la que tiene que tener una nación que tenga metas para alcanzar el desarrollo. Sí. Si no la tiene, bueno, se entrampa. Sí. Llega un momento en que se entrampa y no sabe para dónde coger. Ahora hablemos de la característica de las estaciones, porque eso lo vamos a vivir dentro de unos meses. Sí. Es como cuando usted habla de gigantesca, es verdad. Hay que suponer que, por ejemplo, la estación de metro que se va a construir allá en Megacentro, sí. Que es un sitio donde confluye una gran cantidad de la población de Santo Domingo Este, va a ser de un tamaño extraordinario. ¿De qué tamaño aproximadamente? ¿Ya bueno, está diseñada? Sí, mire, nosotros tenemos... si lo consigue, en la próxima entrevista vamos a ir trayendo el puente también. El puente también. Yo se lo mandé, don Pedro, recuérdese que yo le mandé el puente. No, pero impreso, pero tráigalo para poderlo... ¿cómo se llama? Sí, yo lo voy a traer. Sí, el PowerPoint. Sí. Entonces lo mostramos aquí y también puede traer el diseño en PowerPoint de la estación para que la gente vea las facilidades con que va a contar. Sí, esa estación es una estación singular. Ajá. Por cuanto es una estación ¿de cuántos que niveles? Va a ser de 3 niveles. 3 niveles. El nivel de la superficie, el nivel que vamos a hacer ahora para la línea 2B, que va a venir a pararse ahí, y otra estación debajo, que es la que va a arrancar para San Luis y San Isidro en el futuro. Óigame usted, que esa estación que va a tener un nivel que no se va a usar por ahora, pero sí para el futuro, sí, ya construido. Ya construido, no en su totalidad, pero como está hecho en la estación María Montés, que queda
Avenida Luperón, Sí. esquina Carretera Duarte o Avenida Kennedy, esa tiene una estación abajo también conformada. Sí, yo la vi y no se ha ¿Usted se usado recuerda? todavía. Sí, no se ha usado. Entonces, cuando se vaya... Preciosa. ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente va a tener esa estación? Esa estación deben de andar en 3.000 metros cuadrados. ¿Es comparable a cuál de las estaciones que A ahora la María operan? Montés. A la María Montés. Que está ¿Es la que hecha está en el 9? En el 9, sí, que Grandísima. precisamente es un punto de confluencia en donde convergen parte de una ciudad dormitorio como es Buenos Aires Herrera, donde hay cientos y cientos de miles de habitantes y donde pasa una de las avenidas más importantes, el corredor de Santo Domingo, que es limítrofe con Santo Domingo Oeste y Santo Domingo, como es la avenida Luperón. Una de las avenidas más generosas de 10 carriles que tenemos. Sin duda. Ahora, antes de que se nos agote el tiempo, va a haber desde el puente de la 17 hasta Megacentro, ¿cuántas estaciones? 4 estaciones. Ya las 4 estaciones, pues nosotros tenemos... Su diseño, sí, todo. Trabajo de solar, limpio, todo, sí, para comenzar trabajo. Bueno, podríamos decir los solares prelimpios, que nosotros tenemos algunas dificultades de lentitud por la burocracia en la afluencia de los fondos. Entonces, hay que buscar quizá una forma disciplinada de uno emitir eso para que no se vaya a malinterpretar. Pero nosotros tenemos dominado todas las áreas, pues donde van las estaciones. ¿Dónde va la estación de Megacentro? ¿Donde era antes la antigua pintura? Exactamente. Pidoca. Exactamente, ahí mismo. No, pues está garantizada, esa tiene su... Y una placita que iba ahí, un hotel grande que hay ahí. Nosotros estamos haciendo gestiones, el consejo directivo y su director, haciendo gestiones para ver cómo nosotros... Ahí cabe una estación preciosa. Sí, una estación bien ubicada. Y que Santo Domingo Oeste se merece, porque ese va a ser el punto, diríamos, de fuego de Santo Domingo. Esa va a ser la estación central de Santo Domingo Oeste. Sí, claro que sí. No hay otra. No hay otra. Por un problema... de ubicación, de terreno, geográfico, de confluencia, sí. de personas. Es un problema geográfico de ubicación. Las 2 arterias más importantes desde el punto de vista de llevar personas que tiene Santo Domingo Este es, sin lugar a dudas, la avenida San Vicente de Paúl y la antigua carretera Mey. Entonces, donde convergen esa antigua rotonda de Mélido Marte. Hay por bendición del Altísimo, el terreno adecuado, la antigua Pidoca. Sí, exactamente. Óigame, porque una de las cosas que hay que reconocerle a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP, es que esas líneas de metro que ha hecho, casi siempre se ha aprovechado de un recurso. Antiguas propiedades del Estado que estaban ahí, que no se le daba uso, y también vías públicas que estaban ahí disponibles para el Estado. Hay que reconocer que eso también ha influido mucho en la reducción del costo de construcción de kilómetros de metro. En el caso dominicano, alrededor de unos 40 a 50 millones de dólares, comparado con 70, 80 en otros países. En Panamá fue de más de 100 kilómetros cuadrados, pero aquí es de alrededor de 50. Y en Puerto Rico, allí, que tienen metro, superó con mucho los 50 millones de dólares dominicanos. Entonces, ha tenido mucho que ver esa habilidad. La OPREP diseña y aprovecha propiedades públicas para incorporar al diseño, al proyecto. Miren, y el terreno, ¿qué tal es? Esa arcilla que uno suponía que hay desde la parte oriental del puente de la 17 hasta Megacentro, ¿qué tal es ese terreno cuando se perfora? Si en los primeros 200 metros nosotros encontramos algunos bolsones de arcilla, como se llama técnicamente, y ¿esa qué es? Sí, una arcilla expansiva, mala, y tuvimos que ir despacito, avanzábamos quizás 2 metros diarios. Y la arcilla es terrible. Pero ya hemos rebasado eso, y ya estamos encontrando ya
una roca coralina de Esa sí es buena para sí, de esa es la mediana que le gusta dureza. Sí, sí, a la tuneladora. exactamente. La roca coralina es un Sí. tiro. Eh, Además te da un metro, te da un túnel bien sólido. Sí, Una vez le exactamente, ponen sí. la cobertura de acero. Sí, nos da más capacidad de avance, Sí. nos da más seguridad también, porque en los primeros 200 metros tuvimos Me lo mucha imagino, dificultad. Con Ahora los bien, terrenos cercanos a río, un río como el Osama, casi siempre son arcillosos. sí, claro que sí, Porque eso, fue lo que ustedes encontraron de cuando cruzaron el Isabela. sí, exactamente. Y pretendieron por eso es que se explica que el metro tan pronto cruza por la antigua cementera, la Máximo Gómez, hacia Villamella, es aéreo, es que esa era una zona llena de arcilla. Sí, claro, eso Y es una arcilla muy expansiva, por cierto. Sí, sí, es una arcilla por problemas técnicos y fundamentalmente por eso Así tuvimos que elevar Así fue. el sistema. Pero bueno, yo quería decirle también que del lado de la carretera de Mendoza que intersecta la Vicente de Paúl, entonces pues nosotros hemos encontrado un terreno bueno ahí, desde el punto de vista de nosotros hacer los cortes para avanzar e interconectar los dos túneles que se van a entrelazar en la avenida San Vicente de Paúl con antigua carretera Mella, en donde también tenemos que hacer lo que se denomina una cola hacia el este, hacia el oeste, mejor dicho, Para dejar preparado todo ahí, absolutamente. Entonces, cuando tengamos esas 4 estaciones funcionando, Dios mediante, en el 16, claro. bueno, pues entonces cuando surjan de la urnas otro gobierno y se decida a continuar, ¿Qué es lo pues que no van a haya hacer? problema. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí. Seguro, los gobiernos van a Claro. seguir construyendo líneas Sí, sí, hasta completar el porque servicio. está en la ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Mire, Y estamos inscritos ahí. Yo leí el domingo, el sábado pasado, un trabajo de uno de los profesionales dominicanos más autorizados para hablar de asuntos viales y de transporte masivo de carga y pasajeros, fundamentalmente carga. Él no ha hecho tanto esfuerzo por involucrarse con el asunto pasajero. Se trata del ingeniero Pedritín Delgado Malagón. Pedritín dijo que la República Dominicana está entre una de las naciones mejor servidas de América, con vías de comunicación viales. Sí, sí. Y dijo que son de categoría mundial, que la comunicación, la mayor parte que se ha construido en los últimos tiempos en la República Dominicana es de categoría mundial, y alabó el metro. Sí, sí. Le hizo especial reconocimiento al metro. Cuando usted ve que profesionales de ese nivel andan con ese tipo de reconocimiento, ya uno se da cuenta que la cuestión se está imponiendo, que aún, aunque se pretendió demeritar esta obra y mencionarla como excesiva, como fuera de tiempo, sin embargo, se ha impuesto, se ha establecido. Mire, el terreno arcilloso Don Pedro, yo son quiero unos 200 metros. Sí. La extensión desde la cabecera oriental hasta el fondo, hasta la entrada de Mendoza, usted dijo que son unos 3 kilómetros. Sí, alrededor de 3 kilómetros. Y se va a llegar hasta la entrada de Mendoza, pues se necesita también tener una reversa y preparar también. Y preparar las líneas futuras. Sí, don Pedro, hágame la pregunta, que yo quiero hacer un comentario de lo último que usted dijo también, que es muy importante para el país, más que para... Mire qué fue lo que acontece, mire. En los últimos tiempos, ya la gente que piensa, la gente que está involucrada con el programar el presente y futuro dominicano, ya incorporó el metro al desarrollo, a la visión de desarrollo futuro. Y lo hizo, en algún momento tuvo sus dudas, algunos de ellos ya no la tienen. Porque lo que pasó es que el presidente Fernández, en el momento en que toma la iniciativa de construir el metro, se adelantó al tiempo. No hay duda, uno tiene que confesarlo. Yo he visto a personalidades que tienen que ver con el presente y futuro dominicano, decir que ellos no imaginaron nunca que el metro iba a aparecer. Sin embargo, dicen, bueno, ya lo tenemos
y aplaudámoslo. Así como aplauden ya también los elevados. Sí, sí. El Pedritín hace un reconocimiento a los elevados y dice que los elevados son imprescindibles ya y que faltan algunos para completar el gran cuadro. Bien, la pregunta es, y eso lo proyecta Pedritín en su artículo, con las estaciones que tenemos y las que vamos a incorporar, que es la que se está construyendo y se pondrá en servicio a finales del 16, o sea, dentro de 2 años, usándola al máximo, aprovisionándonos de todos los instrumentales de servicio, ¿cuántos pasajeros pudiéramos mover diariamente? Pero usted dice sumando lo que hay. Sumándola, proyectando ya su uso, ya. Bueno, al año, conservadoramente al año, se le van a anexar 100,000 más los pasajeros cautivos que todavía aún están, tanto en la parte occidental como en la parte que se va hacia la dirección de Pedro Brán. Casi 500,000 de pasajeros con los 210,000 que hay, más 100,000 aproximadamente que al año se le van a incorporar a la línea de Santo Domingo Es que debe Este. ser explosivo el incremento. Sí, es que va a Porque ser... al usted ligar Santo Domingo Este con el Distrito Nacional, se crea una vía de comunicación, un incentivo de comunicación y de uso masivo del metro. Sí, claro, es que eso va a ser, mire, a propósito, don Pedro, que yo siento que es muy importante que un intelectual, un hombre de ciencia como don Pedro Delgado Sí, Malagón, nuestro amigo, Es un hombre... el primero de los artículos, para este sábado promete un segundo. No, pero yo quiero decir análisis. que, mire, nosotros nos recomendaron en el 2005 buscar a los alemanes, buscamos a los alemanes, e incluso don Pedro Delgado Malagón tuvo una charla antes de hacerse el metro con el director del Metro de Madrid, el ingeniero aeronáutico de Alfonso de Matías. Sí. Yo estuve presente, no en la charla, pero ahí nos codeamos los tres y tuvimos comentarios particulares de don Pedro. Don Pedro es un hombre de muchas luces, es un intelectual, no únicamente un intelectual per se, sino un intelectual de la ingeniería. Ojalá nosotros tener muchos ingenieros con el calaje de don Pedro Delgado Malagón. Claro que sí. Nosotros nos deleitamos pues, cada semana leyendo todos sus artículos, que siempre son buenos y de uno edificarse en muchas cosas. Yo quería decirle eso, don Pedro. Pues, pero no déjeme meterle una cuñita ahí. Sí. Dentro de esos artículos hay un aporte de Pedro Delgado Malagón de un valor inestimable. Don Pedro se ha puesto en contacto con otros intelectuales, 5 hombres más, y han elaborado una propuesta de reglamento de la ley de naturalización, que es extraordinariamente certero para regular las relaciones entre República Dominicana y Haití. Y don Pedro aportó, por cierto, una propuesta para sacar de Haití 3 millones de habitantes, de los 10, con un proyecto tan bien elaborado, tan bien pensado, que involucra a toda la comunidad internacional, que ojalá que esa propuesta tome cuerpo y la vean primero las asumamos nosotros oficialmente y la traspasemos a los órganos internacionales, porque la verdad es que tiene muchísimo valor. Sí, así. Siempre ha sido para bien, don Pedro, un hombre muy mesurado. Cuando se le ha dicho, se le ha requerido, él ha dicho presente, pero ha sido para bien de la nación y para bien de nosotros hoy tener un sistema de transporte acoplado a la demanda de las nuevas leyes, de las nuevas disposiciones y ordenanzas que nosotros tenemos. Pese a algunas dificultades, algunos escollos de fluencia de fondos, pero nosotros estamos al pie del cañón. Esa figura que estaba pasando de apoyo revelan un uso masivo del tren. Yo lo que veo ahí es al pueblo movilizándose, por cierto, una entremezcla de sectores sociales de todos los niveles. El metro ya es una cultura, en buena parte del Distrito Nacional, una cultura que se ha asimilado de manera tal que todos los sectores sociales que se entremezclan ahí, por cierto,
lo hace con el mismo comportamiento. No hay diferencia de comportamiento. No, porque todas las personas... Él se convierte en educado, Sí, todo el mundo se convierte en educado a la vez. Don Pedro, todo lo derrotista, todo lo demente de que no reflexionan, creían que hoy el metro iba a ser una posilga y una cuna de chicharrones. El metro dominicano, hace 4 semanas atrás, la honorable embajadora de Alemania hizo un recorrido, lo cual el vicealmirante Alecón y nosotros pasamos a esa distinguida y honorable embajadora, y quedó sorprendida con la higiene, la limpieza y el manejo. No, porque yo no vi un chicle en el suelo, sí, ni un panagrama, una cosa de esa. No, y óigame, y una mujer humilde, usted sabe que nos hizo llevarla a Gualey y a la Ribera de los Amas ahí, y penetró en el túnel también con todos nosotros, y fue y miró todo, de manera que ella, desde el servicio hasta la construcción, hizo su inspección, esa señora embajadora. Mire, lo que usted está diciendo tiene un valor inestimable. Mire por qué. Definitivamente se están movilizando grupos privados nacionales y extranjeros atraídos por la idea de ejecutar un proyecto trascendente del que se ha hablado aquí muchas veces y que probablemente sea el complemento ideal del servicio de transporte masivo de pasajeros por tren, que es el tren Jaina-Santiago, el tren de carga y pasajeros. Sí. Ya se incorporaría aquí la carga. Se dice que hay sectores privados que se han puesto en contacto con un prediseño, porque hay un estudio elaborado por la OPREP que ya tiró una ruta y ya tiene incluso marcadas las estaciones, el tipo de propiedades que tendrían que ser incorporadas, los derechos de vía, que ya están una buena parte de ellos bajo control del Estado, por efecto de que ahí hubo servicios de ferrocarril para alimentar el antiguo ingenio Río Jaina, y los estudios también de factibilidad técnico-económica, por aquello de que, como va a ser un tren de carga y pasajeros, hay que también saber toda la carga que en los puertos Jaina Occidental y Jaina Oriental tendrían vocación de trasladarse al Cibao y viceversa. Yo, por mi parte, identifico que toda la carga, por ejemplo, minera, toda la carga minera, no tendría que irse, en el caso de Falcon Bridge, por ejemplo, esos coros pesadísimos que lo transportan por la carretera y que vendría por tren. Lo mismo que el oro y el cobre, también muy pesado. El cobre lo mandan por Jaina. El cobre, que es unos tanques grandísimos, lo mandan por Jaina. Y nosotros vamos a tener exportando cobre por 20, 25 años más. Y cuando se incorpora el zinc, oigan esto, para que tengan una idea del presente y futuro dominicano. Ya Barrick Gold y Goldcorp tienen una tercera línea de producción reservada para producir zinc. Tiene una de cobre, Barrick Gold tiene una de cobre, y una esa está lista, la otra está en proceso, la del zinc. Nosotros tenemos de 3 a 5 veces más zinc que el cobre, y hay cobre en cantidades importantes, y ya somos exportadores de cobre. No estamos hablando aquí de oro plata, estamos hablando de cobre, que los dominicanos no sabíamos que teníamos cobre hasta hace 3 años, en cantidades exportables. Viene todo eso, parece que hace factible una línea de tren de carga y pasajeros, sí. Jaina-Santiago, Jaina-Cibao. Pero son 2 estudios que hay. Uno lo hizo el gobierno francés a través de una compañía que se llama Sistra. Ajá. Y tenemos también ese estudio de prefactibilidad que lo hizo también Metro de Madrid y la firma Ateco, con la firma JJ Cajiao. Si nosotros tenemos 2 estudios. Porque el ministro de Obras Públicas, como usted sabe, el actual, sí, reveló que hay una firma privada interesada en ejecutar la obra. Sí, claro, hay muchas. Han venido muchos inversionistas y se han reunido con el ingeniero Diandino Peña y le han acercado al gobierno
con mucha disposición de ejecutar ese proyecto. Yo creo que en el futuro, no únicamente, don Pedro, las cargas mineras, sino la carga de productos de alto consumo que vienen de Jarabacoa, de Constanza, de las inmediaciones de San Francisco de Macorís, de Santiago, de La Vega, de Moca. Esa línea que, por cierto, tendría conexión con la línea de metro de los Alcarrizos, donde ya la OPREP tiene reservada una línea de transición entre metro y transporte de carga y pasajeros interurbanos. De ahí al megacentro hay 1 kilómetro. Sí, sí. Usted puede tirar perfectamente una línea a megacentro para depositar por vía también a Mercacaribe, que usted quiere decir el mercado que se ha propuesto ahora y que todo el mundo, yo le invito a usted que vaya un sábado para que usted vea ahí después de los Alcarrizos a mano derecha. Bueno, pues ahí está Merca Santo Domingo. De Merca Santo Domingo. De Merca, usted dijo Megacentro. No, Megacentro, es Merca Santo Domingo. Merca Santo Domingo. Perdóname. Entonces, don Pedro, yo le quería decir eso que... está 1 kilómetro, ¿verdad? Sí, en línea recta ahí, 1,5 kilómetros, sí. Kilómetro y medio. De la línea. Óigame, entonces toda esa carga pudiera entrar y salir al megacentro, Mercacaribe. Al Mercacaribe, Sí. Merca Santo Domingo, Sí. al Merca Santo Domingo. Entonces, don por vía de Pedro, metro. sí, yo le quería decir que ya la carretera Duarte, usted sabe que primero se le ha hecho esta ampliación tan importante que se le puso 2 carriles de subir y bajar, pero ya cuando vienen los sábados en la tarde y los domingos, ya se está convirtiendo en una carretera ya que está perdiendo su capacidad. Por cuanto uno proyecta ese tipo de ejecuciones a 20 años y ya se cumplió casi los 20 años. Entonces, ya ni siquiera Pedritín, que tenía sus dudas, óigame, sí. Hablemos las cosas como son. Hace 10, 15 años atrás, Pedritín tenía sus dudas acerca de si el país podía sustentar una vía de férrea Sí. de carga y pasajeros. Ya no la pone en duda. Porque está clarísimo que el desarrollo económico y social del país ha sido explosivo, ha superado con mucho las previsiones de los planeadores, y cuando se habla, por ejemplo, de un sistema de transporte de carga y pasajeros por tren, que por ejemplo en Taiwán es eficiente, que tiene 1/3 del territorio dominicano, un poquito más de 1/3 del territorio dominicano, está claro que entonces eso estaba previsto así. Mire, se nos agotó el tiempo. Bueno. Don Julio Ortega, a quien estábamos esperando, porque usted sabe que a esta hora don Julio entra con su análisis económico, está llegando. Pero qué interesante por donde íbamos, ¿eh? Sí, sí. En algún momento vamos a retomar este tema. Sí. Pero por favor tráiganos ya el diseño de la superestación que va a haber en Megacentro. Megacentro. Y si tienen los diseños de las otras 3 estaciones, mejor. Ojalá que esté en PowerPoint. Sí, sí, lo vamos a traer. Entonces, mire, ingeniero, Sí. vamos a dar espacio a otro técnico, don Julio otro asociado Ortega, todos. de los martes. Así Sí. que hacemos un arte y regresamos de inmediato con don Julio Ortega.